es decir, socialliberal, diríamos, ¿no? Es decir, que por un lado atender a la necesidad de una universidad competitiva, ¿no? Que esté adaptada ya a esa hegemonía neoliberal claramente, pero por otro lado, bueno, pues reconociendo algunos peligros de esto, tratando de que haya algunas formas de control democrático sobre el proceso, pero bueno, eso queda... algunas cosas de esas son recogidas por el PP con su ley orgánica de universidades, ¿no? Que genera una gran movilización estudiantil en el año 2001, muy fuerte, muy intensa. Hasta el PSOE se implica en esa movilización, que si recordáis, pues en Madrid hay una marcha muy masiva, es decir, es un momento crítico muy importante, pero bueno, pues como suele ocurrir contra el PP, es más fácil, digamos, ¿no? Más fácil que la gente reaccione, pero claro, reacciona cuando ya están en el poder, ¿no? Entonces, claro, pues ahí cambiar la relación de fuerzas es mucho más difícil. Y en ese contexto, ya digo, para ir rápido, ya entramos luego bajo Zapatero, pues lo que ha sido el Plan Bolonia, que ha significado, bueno, pues un paso adelante. Bueno, no olvidé antes de contar, hay una cosa muy importante que son los consejos sociales, por ejemplo, ¿no? Es decir, que los consejos sociales se dan en el marco de esas reformas y ya hacen que ya haya en nombre de la relación de la universidad y la sociedad, lo que se hace es relacionar a la universidad con los grandes grupos de presión y con las grandes multinacionales, ¿no? Y claro, lo que vamos encontrando es que los presidentes de los consejos sociales, ¿no? Que claro, como son los presidentes de las comunidades autónomas, que nombran y demás, pues claro, lo que encontramos es que, por ejemplo, en la Universidad La UNED, el presidente del Consejo Social es César Alierta, ¿no? El presidente de Telefónica, ¿no? En la Complutense creo que es Botín o alguien del Banco Santander, ¿no? No sé quién es. Pero bueno, en todo caso, bueno, lo que sí tenemos es que el Banco Santander, durante ese tiempo, se va metiendo en la universidad ofreciéndole sus servicios, ¿no? Es decir, yo mismo, la tarjeta que tengo de la universidad está hecha por el Banco Santander, que aparece en esa tarjeta, ¿no? Es decir, a cambio de una serie de servicios que van haciendo el Banco Santander o el BBVA, pues lo que hacen es penetrar en la universidad, ¿no? En fin, pero bueno, el Plan Bolonia, pues lo que hace es en nombre de cuestionar algunas cosas relativamente lógicas, como bueno, esto de las clases magistrales, pues en verdad son demasiado clases magistrales, ¿no? Pero claro, lo que hacen es dar un papel a los psicopedagogos, ¿no? Y entonces introducir toda una terminología de estas que nadie entiende, ¿no? Las competencias, habilidades y destrezas, ¿no? Que tienen que tener los profesores para dar clases, en fin, podríamos decir mucho de eso. Pero bueno, para dar otro salto, bueno, lo que vemos es que Bolonia, desgraciadamente, claro, no es como en la Constitución Europea, es decir, es algo más difuso, espacio europeo de educación superior, que permite unas ciertas... Es decir, ese es el problema, es decir, que el problema es que lo que viene a dar contenido al espacio europeo son los informes y los documentos que van detrás, sobre todo de la Comisión Europea. Y claro, ahí es donde se ve esa obsesión por norteamericanizar las universidades españolas, ¿no? Y bueno, pues ahí está la crítica, pero que no tiene momento, fundamentalmente la crítica de sectores del movimiento estudiantil y sobre todo de sectores de profesorado, pero de las carreras de humanidades, ¿no? Y ahí hay una diacronía, vamos, mejor dicho, una falta de sincronía, digamos, ¿no? Entre estudiantado y profesorado, ¿no? Es decir, que ahí hay una reacción tardía que permite que los planes de estudio se vayan imponiendo y que toda esta metodología, que a quien más afecta, por supuesto, es a los estudiantes, porque les obliga a trabajar muchísimo más que antes y al mismo tiempo tener un trabajo precario, muchos de ellos, ¿no? Para poder pagarse los estudios, pero por supuesto también a los profesores, porque lo que hay es todo esto sobre la base del coste cero, ¿no? Es decir, lo que hay es un aumento creciente de la ratio profesor-alumnado. Y bueno, llegamos ya a la
crisis actual en la que aparece el informe de la Universidad 2015, que este sí está hecho por la Fundación Botín, ¿no? Y el informe de la Universidad 2015 ya es un salto cualitativo, yo diría, en lo que es esa mercantilización, privatización de la universidad y desdemocratización de la universidad. Que bueno, ya se ha ido de antes, que lo que hemos visto es la instalación de un régimen presidencialista en las universidades con un papel creciente cada vez mayor de los rectores, ¿no? Pero es que ahora resulta que a los rectores, si son catedráticos y demás, no los consideran competentes para gestionar la universidad. Por lo tanto, en este informe de Universidad 2015 lo que se está planteando es que prácticamente los rectores sean gerentes, sean gestores, es decir, incluso puedan ser gente que no esté en la universidad, ¿no? Y que realmente las juntas de gobierno sean juntas de gobierno en las que estén gente que hoy está solo en el Consejo Social. En fin, daría mucho de sí hablar de todo esto, ¿no? Pero en todo caso, claro, eso va acompañado, ese informe de 2015 va acompañado de los recortes drásticos. Es decir, ahora ya no es aplicar Bolonia o las reformas estas de la Universidad 2015 en plan ultra neoliberal, sino que además o en plan coste cero, sino además ahora con recortes, ¿no? Y evidentemente la vanguardia en esto la tenemos en Convergencia y Unión en Cataluña, en la que ya ha habido recortes drásticos, ¿no? Y bueno, afortunadamente ha habido una huelga general de universidades el 17 de noviembre pasado, pues que ha sido muy masiva, ¿no? Y permite tener esperanzas en que bueno, se pueda extender en otros lados. Aquí en Madrid hubo una reactivación del movimiento estudiantil, ¿no? Porque es verdad que estaba relativamente pasivo después de la lucha contra la Bolonia, porque al final fue vista como una derrota, ¿no? Porque no se consiguió parar el plan Bolonia, pero bueno, hemos visto que han vuelto a salir a la calle el 17 de noviembre, incluso algún estudiante de ellos puso pintar abajo el régimen en los muros del Congreso de Diputados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, en fin, para cerrar un poco este recorrido, ya digo, muy rápido y con muchas lagunas, pues lo que podemos decir es que es verdad que ha habido una transición acelerada, ¿no? De lo que era la universidad franquista a lo que es esta universidad de los mercados, ¿no? Pero todo esto no ha sido sin resistencias, sin luchas, sin focos de pensamiento contrahegemónico, sin corrientes y plataformas y organizaciones de estudiantes y profesores que hayan tratado de fomentar espacios, digamos, de resistencia. Quizás en el caso de Madrid, si hablamos, evidentemente yo puedo hablar de lo que conozco más, que aunque no estoy en la Universidad Complutense, pues tengo bastante relación con él, pues digamos, no puedo hablar de la Politécnica, que está Manolo, pero en todo caso hay ejemplos como la Facultad de Política y Sociología que, bueno, que permite que al menos cuando se invita a alguien como Evo Morales o a Rafael Correa, pues haya una asistencia masiva, ¿no? Es decir, hay espacios de lucha y de reflexión relevantes. También en el año, bueno, ya no recuerdo cuándo exactamente, pues toda una serie de profesores creamos críticos universitarios y científicos contra la crisis con nuestro sitio web, que generamos varios actos. Hay una lista de profesores Unicrisis creada a partir de un manifiesto que se hizo desde la Universidad de Sevilla. Es decir, se mantienen foros y espacios, por lo menos, de coordinación, de reactivación, que yo creo que pueden desarrollarse en el futuro. Y en el campo de los estudiantes, bueno, pues yo creo que, ya digo, hay también esa reactivación del estudiantado. Hay incluso cosas sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, el colectivo de filosofía, la Caverna, ¿no? Pues que el lunes que viene inicia una jornada sobre qué es el comunismo, ¿no? Que ha invitado a distinta gente para hablar sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que estar abiertos a que pueda haber
revitalización de la universidad como foco de lucha contra la crisis sistémica que tenemos y que permita al menos parar los proyectos que hay dentro de esta Universidad 2015. Bueno, gracias y lo dejo. Le paso el micrófono a Rafael Hernández. Estoy apabullado por las dos intervenciones que hemos escuchado, así que va a ser de la poesía y que va a ser del libro esto de la poesía, pero voy a tratar de decir naturalmente algo y unos pocos poemas. Hay una cosa muy importante, hay un personaje muy importante en el terreno, en el campo, algo más que campo, en el mundo de la poesía, que es el inglés Shelley, un romántico, contemporáneo de Keats, Byron, otros y tal, pero personaje de tal importancia que el mismo Marx hizo un juicio crítico interesante de este poeta, Shelley. Shelley veía en la Revolución Francesa una etapa hacia la renovación de la sociedad. Marx, que conocía y comprendía a los poetas también como a los filósofos y economistas, solía repetir: la verdadera diferencia entre Byron y Shelley reside en lo siguiente, que los que comprenden y les aman consideran como una suerte que Byron haya muerto a los 36 años, porque se habría vuelto tal vez un burgués reaccionario si hubiera vivido más tiempo. Tal era la poesía y la vida que llevaba. Pero estas personas que comprendían a aquella gente decían, lamentarían, estos poetas, por el contrario, que Shelley haya muerto a los 29 años, porque era completamente revolucionario y habría pertenecido siempre a la vanguardia del socialismo. Esta declaración de Marx, pues la exponen, la han recogido Edward Abelin y Leonora Marx Abelin, Shelley socialista, unos artículos en la Neue Zeitung de 1888. Es el dato que tengo yo, me parece importante. Y bueno, hablo de Shelley porque para mí ha significado mucho en ese camino de hacer poesía y de ir conociendo a los poetas y tal y tal. Entonces, por su libro, precisamente el de Shelley, Defensa de la poesía. Pero esto de la poesía, que a mí me ha costado bastante trabajo abrir paso en las asambleas, reuniones de comunistas, de gente de izquierdas y tal, porque, bueno, en determinados momentos parece que no se la daba como cosa muy necesaria. Me decían, Rafael, ya estás con esto de los poetas y de la poesía, es que hay que hacer otra cosa y el día al día y no sé qué. Y yo le decía, oye, es que no todos pueden ser picapedreros, es que también hace falta el hombre que trabaja en otras cosas y que también es poeta. Bueno, me parece como desgraciadamente un tiempo en que esto no llegó a apreciarse. Seguramente pues serían aquellos momentos desgraciados de la peor interpretación de la etapa estalinista. Entonces, bien, a pesar de todas estas cosas, digo, porque lo he notado yo y de alguna manera lo sufría yo y me pensaba, pero bueno, si yo vengo aquí con el mejor interés a hablar cosas, a decir poesía, que me parece que son importantes, porque y el camaratario, no sé qué hay, no sé cuánto, me regañan. Bueno, pero también hay que decir que ese trance se ha pasado. Se ha pasado.
Afortunadamente se ha abierto camino y aquello que únicamente existió en una etapa que debió de ser más corta, y no puede ser más corta porque las dificultades eran enormes, cuando estábamos luchando contra el franquismo y no había demasiado tiempo para conversaciones, para grupos más reducidos, tener una intimidad, tener unos cenáculos de tertulia, etcétera, para aclarar demasiado fuera. Aquello duró y se, pero de todas maneras, hemos visto, y yo estoy viendo ya hace mucho tiempo, que con hombres como Armando, como otros, digo Armando porque es aquí mismo, le conozco bien, y otros, se puede hablar en el terreno más amplio del arte, de la poesía y todas estas cosas que algunas veces han parecido como cosas ligeras, no eran ligeras. Entonces vamos a ver, el mismo Sidney declara: la poesía es el más infalible heraldo, compañero y seguidor del despertar de un gran pueblo que se dispone a realizar un cambio en la opinión o en las instituciones. No es poca cosa. Shelley, finales del 18, principios del 19, 1700 no sé qué, 1800. El gran Shelley, como decía Marx, había recogido de la Revolución Francesa lo mejor que tenía para el desarrollo del hombre. Tenemos aquí unas opiniones, quiero hablar de 2 o 3 opiniones importantes para reforzar esto de la poesía, porque más vale que esto que lo que yo puedo decir leyendo 4 poemas. Decía Julio Cortázar: más que nunca la poesía, hoy más que nunca su exorcismo de chacales, su llamada purificadora, su memoria obstinándose, azotada por una historia vertiginosa en la que nos perdemos bajo el torbellino cotidiano de la información. La poesía, más que nunca, sus ojos lectores fijando lo que no tenemos derecho de olvidar, salvando piedras blancas, pájaros, instantes como fogonazos de flash, la belleza, la dignidad de la vida, más que nunca allí donde buitres de fuera y de dentro se ensañan contra los ojos abiertos de los pueblos. Arrancan y desgarran las flores de la sonrisa y el sueño, carroñas de sí mismos, millonarios y coroneles oliendo a muerte, contra ellos más que nunca la poesía. En la memoria de los hombres que luchan, ella es siempre una vela de armas, la luz del fogón en la espesura de los montes, el trago de agua, la que lleva de la mano a la batalla, el hombre, la batalla y al reposo. Y con ella de la mano el pueblo del Salvador, en ese caso Cortázar había hecho este trabajo en homenaje al pueblo del Salvador, entrará en la primera mañana de libertad y de júbilo, más que nunca la poesía, porque en ella anida el futuro. Me parecía una cosa que, aunque nos suene, aunque conociéramos a Cortázar, además compañeros de la gran lucha a través de los tiempos que tanto nos han recordado en esta historia en profundidad que ha hecho Armando, como la historia también cronológica e histórica hasta la historia que nos ha hecho Pastor, pues ahí están, y son cosas pues, para tenerlo en mente, porque de alguna forma cuando hacemos un poema, cuando leemos en público, o incluso hemos hablado en asambleas obreras, etcétera, en aquellos tiempos en que había que hablar con una cierta claridad, pero si era posible, pues también dando datos que no fueran los más triviales. Es decir, vamos a ver, porque yo recuerdo momentos muy buenos, con compañeros muy buenos en las asambleas obreras que se hacían en Madrid a partir del año, creo, 62 y 63, después del nacimiento de comisiones, hay que decirlo, en la mina La Camocha, que todavía hay que dudar. ¿Dónde nació La Camocha?
Nació en Madrid de mano de Ariza, nació en la mina de la Cabocha, pero fue recogido naturalmente aquel trabajo por los sindicalistas, grandes sindicalistas, Camacho, Ariza, etcétera, etcétera, etcétera. Y tantos hombres que yo recuerdo de la Comisión de la Construcción y del Metal con los cuales yo tenía más relación. Bueno, yo pienso que el club, también hablaba Armando, nos decía, el lazo indisoluble que hay entre la cultura y la revolución. Efectivamente, es que hablamos de vez en cuando y tenemos aquí en mente la revolución cultural, tan traída y llevada, interpretada de una determinada manera, quizá no demasiado buena y demasiado positiva en la etapa de Mao, pero de todas formas, él ponía en marcha el pueblo chino, que era una cosa, en fin, bastante importante en su tiempo. Después se ha desarrollado de otra manera. Yo creo que no se ha desarrollado tan mal. Vamos a ver la revolución cultural, pero pienso que el club también está formando parte, también con su trabajo de bastantes años ya, medio siglo, en esto de la revolución cultural. Porque yo creo, y fue ingenuo de mí tal vez, que aquí también es hecho revolución cultural. Se han opinado de todo. Han venido amigos, compañeros, amigos y desconocidos, muchos, porque como decía, se ha dicho también aquí, tuvo miles de socios. En el libro del club de socios y antiguos socios, yo recuerdo una cifra que rondaba alrededor de los 11.000. Amigos, aquí estamos, pues toda la gente estábamos más preocupada por salir de la falta de libertades y de la represión franquista, etcétera, etcétera. Pero era eso sobre todo. Entonces, el club, por la diversificación de tareas, de ideas, de personas que han pasado por aquí, también ha tomado una parte, y yo me atrevo a decir que eso también forma parte de la revolución cultural. La revolución cultural parece ser una interpretación bastante acertada, la que nos explica Wenceslao Roces, traductor que fue del Capital, una muy buena traducción, que decía, esto en la revista Bodiana del año 1976. ¿Qué hizo usted?, le preguntaron a Roces durante su etapa en la Subsecretaría de Instrucción Pública, véase la República, claro. ¿Cuál fue su política? La creación de institutos de segunda enseñanza para la educación de los obreros, en plazos cortos, en Barcelona, Valencia, en otros sitios. La lucha contra el analfabetismo, en el propio frente. La publicación en ocasiones gigantescas de hasta 500.000 ejemplares, de obras como los episodios nacionales, etc. Otro conocido nuestro por la lectura, por lo menos, no sé si algunos amigos de aquí como Salinas y como Vicente, otros que hayan visitado Cuba hace ya bastante tiempo, habrán conocido a Nicolás Guillén, pero bueno, a Nicolás Guillén pues lo conocemos a través de aquellos hermosos y originales poemas que hizo. Y él nos contaba cómo en Cuba pues se hizo también un desarrollo de la instrucción pública y de la lucha contra el analfabetismo, de tal forma que nos dice que